En la cosmogonía maya, la milpa y el fogón representan al hombre y la mujer. El hombre en su milpa cosechando y la mujer en el fogón del hogar. El trabajo de ambos era considerado lo más importante, ya que juntos crean la base de la existencia que es la comida. Si hacemos la observación a los detalles de la cultura maya, podemos notar el número 3 en muchas partes, ya que son 3 los planos principales en el mundo vertical: el cielo, la tierra y el infierno. El fogón del hogar consta de 3 piedras. Son 3 los símbolos básicos que representan los números mayas: el punto, que valía 1, la raya, que valía 5, y el caracol, que valía 0. El número 3 nos lleva por un recorrido de rincones enigmáticos, gente amigable y muchas, pero muchas curiosidades. Dentro de las serranías mayas de Yucatán se encuentra Oxcuscap, la tierra del 3x3, un pueblo que cuenta con 3 entradas principales: por Maní, por Aquil y por Yotolín. Ahí podemos encontrar la famosa ermita de la Virgen del Pilar, la cual casualmente cuenta con 3 formas diferentes de llegar a ella. Alrededor de la ermita podemos encontrar 3 grutas. Una de esas grutas, la más conocida, en lo profundo nos encontramos 3 caminos que llevan al infinito. De igual manera, Oxcuscap es conocido por ser la huerta del estado, ya que ahí cosechan gran parte de los insumos para Yucatán. Por lo tanto, en el mercado, que es parte importante del pueblo, podemos encontrar 3 entradas principales. Como parte de este juego numérico y místico, Oxcuscap cuenta con 3 definiciones: la tierra del ramón, tabaco y miel, la tierra 3 veces fundada y la tierra 3 veces fértil. Bueno, pues Oxcuscap es la tierra 3 veces fundada. La toponimia dice que Oxcuscap significa la tierra del ramón, tabaco y miel. También Oxcuscap, de acuerdo a la evolución que ha tenido con la llegada de los españoles, muchas veces no podían pronunciar el nombre y le llegaron a decir Oxputcaj, que también tiene que ver con el significado de un pueblo que se trajo 3 veces o se fundó 3 veces, ¿no? Y eso, la historia nos habla un poquito de ello, haciendo un poquito de retrospectiva con respecto a esta historia. Los libros o la investigación que hemos hecho al respecto, se menciona de que la primera vez que se fundó Oxcuscap es a través de la dinastía maya Tutulxu, que se quitaron del estado capital Maní, llegaron a Oxcuscap y lo fundaron en los años de 1200 a 1500 aproximadamente. La llegada de los españoles, sobre todo el clero regular constituido por los franciscanos, hicieron que muchos indígenas mayas se pusieran a construir los templos católicos, pero eso significó dentro de esa historia el maltrato. Pero no solo sufrían el maltrato de parte del clero de los franciscanos, ¿no?, sino también por los encomendadores. Recordemos que Oxcuscap, al igual que toda la colonia yucateca, fue a través de encomiendas, ¿no? Entonces la corona española le entrega a Oxcuscap a Hernando Muñoz Zapata para que pudiera ser dueño de esta tierra, y bueno, a través de él empezaron a cobrar impuestos y empieza digamos que una huida hacia las montañas, específicamente en una población conocida como Xul, que tenía incluso en los años de 1700 cerca de 1750 indígenas y Oxcuscap 365. Entonces los encomendadores, los franciscanos, van a buscar a los indígenas, los traen
y vuelven a repoblar Oshkoshkap, y es cuando se dice que es la segunda fundación. Y lo curioso de esto es que esa segunda fundación se hace en un barrio conocido como el barrio de Santoyo, actualmente también conocido como el barrio de la Noria de Sangre, que es una maquinaria que extrae agua del subsuelo para alimentar, para darle bebida a los indígenas, ¿no? Y eso hace que sea considerado este barrio como el segundo lugar donde se funda Oshkoshkap. Ya posteriormente se habla de los años de 1750, 1800, donde los indígenas pasan al centro y hay registros de la Noria, que hoy ya está desaparecida, ¿no? Porque estaba en el mercado de Oshkoshkap, una tercera Noria donde se funda Oshkoshkap, y de allí se deriva el nombre de Oshkoshkap, la tierra 3 veces fundada. Durante el auge de la producción henequenera en el estado, se inicia la construcción del ferrocarril que iría de Mérida a Peto y que debía pasar por Tikul, Oshkoshkap y Tecash. Esto fue una de las piezas claves para el comercio en aquella época, también una parte del gran crecimiento de Oshkoshkap, ya que el ferrocarril permitió no solo el traslado de personas, sino también el transporte de sus productos a diferentes poblaciones del estado. Bueno, nosotros sabemos que hasta los años de 1910 Oshkoshkap tenía un sistema de haciendas, ¿no? Una de las más importantes era Tabi. Posteriormente, en 1910, ya con la Revolución Mexicana, el reparto agrario empieza ya a distribuirse las tierras y empiezan a formarse las parcelas, ¿no? Y empieza una producción citrícola, que fue una producción que, digamos, que fue el detonante de la población de Oshkoshkap. Recordemos también que en Oshkoshkap se encuentra uno de los edificios emblemáticos, que es el Centro Cultural Siglo XXI, exestación del ferrocarril, que se encargó de trasladar estos productos a la capital Mérida, y que también sirvió anteriormente, si hablamos de que antes que hubiera estas parcelas, para el traslado de las pencas de Nequén, ganados, ¿no? Oshkoshkap es bien conocida por ser la huerta del estado de Yucatán, ya que la central de abastos del municipio es la principal proveedora de frutas y verduras de la mejor calidad. Como dato para tomar en cuenta, las ventas internacionales de Oshkoshkap en 2023 fueron de $7.22 millones, ventas que tuvieron un crecimiento de un 100% respecto al 2022. Los productos con mayor nivel de ventas internacionales en 2023 fueron cítricos, frescos o secos. Oshkoshkap es considerado uno de los centros más importantes, no solo del estado, sino del país, y eso es reflejo también de la rica variedad de frutas que produce, pero que también se distribuye a otras partes de México y de Europa. De hecho, por eso tenemos aquí cerquita la planta procesadora de cítricos, ¿no? Lo curioso del caso es que Oshkoshkap no solo es un centro que produce, sino que también distribuye productos que se traen de diferentes partes del país, los mangos, plátano, ¿no? Entonces, aprovechando los comerciantes de que vienen a buscar los productos que aquí se cultivan, pues ellos traen cargas de productos, ¿no? Entonces, una anécdota muy curiosa de Oshkoshkap es conocida como la pequeña Wall Street, porque, por ejemplo, la venta del limón puede amanecer a un precio de 210 pesos la caja y cerrar a 400 pesos, ¿no? De acuerdo a la oferta y la demanda. El profesor Freddy de Jesús Góngora Cabrera
un apasionado de la historia y que ha sido galardonado con el premio Docentes Extraordinarios National Teacher Prize México 2021, nos cuenta sobre el mercado y sus orígenes. La historia del mercado pues inicia en los años de 1940, 50, cuando se construye un edificio muy curioso que le llamaban La Pagoda. Tenía un estilo chinesco, ¿no? Y se habla de que no solo lo tenía Oxuscap, también lo tenía la ciudad hermana que era Tecash, ¿no? En 1973, debido a la necesidad, este edificio se destruye. Hoy solo quedan las imágenes que tenemos aquí atrás en estos cuadros que tuvimos la oportunidad de rescatar las fotografías, y se amplía el mercado conocido como 20 de noviembre. Tuvo dos etapas, 1973-1977, construido por aquel entonces el alcalde Héctor López Contreras, ¿no? Y a partir de allá ha habido un crecimiento exponencial de este mercado que comercialmente es la fuente de empleo de la gente que vive aquí, ¿no? Pero turísticamente es uno de los mercados que podríamos decir con mayor características de lo que es el pueblo en sí. La gente de Europa, de Estados Unidos, de Alemania, hemos visto gente incluso de Japón, llegan a ver lo que es cotidiano, la manera como se produce un cítrico, la manera como se comercializa, pero sobre todo la vestimenta que nuestra gente tiene, que porta con elegancia, pero sobre todo con mucho orgullo, la forma como se habla, se conduce, ¿no? Entonces, no solo es un mercado que distribuye productos, sino que es un espacio de mucha proyección turística y sobre todo de nuestra identidad yucateca. La sandía, los tomates, los legendarios chiles habaneros que son solo para valientes, nos llevan de la mano al corazón de Oxuscap, el mercado, un lugar lleno de olores y colores que tienen voces propias. ¡Ay, me pongo a sus órdenes con hierbas y plantas medicinales! Los 7 machos, 7 espíritus, ven dinero, destrancadera. Mi nombre es Lorenzo Zip Canul, conocido como Don Lon o Loltum. Tengo esto que es la taquería de cochinita y lechón al horno, y también tengo esa que es al pastor. Bueno, surgió porque mi suegro, él es el que inició el negocio a la antigua esto. Él trabajó 20 años la cochinita. Me invitó a trabajar con él y se jubiló, me quedé con ellos. Llevo 43 años haciendo lechón al horno, cochinita, y mucha gente viene de México, de Los Ángeles, llevan cochinita, vienen de Veracruz, de Chiapas. Muchos amigos tengo que vienen a probar la cochinita, porque mi cochinita es artesanal, o sea, todavía lo hago enterrado, todavía lo hago a la antigua. Me gusta porque es un trabajo digno y honrado, o sea, me gusta porque la gente viene, platican conmigo, así como ustedes, ¿verdad? Vienen, deleitan sus taquitos, me dicen que está bien, que no está mal. El COVID nos afectó, muchos nos dejó quebrados, como quien dice. En el COVID no trabajé, se cerró el mercado. En mi casa hice un puestecito y ahí pues trabajábamos sábado y domingo, hacíamos repartición, la gente venía. De hecho, nos ha ido un poquito para sobrevivir, pero gracias a Dios ya agarramos camino, ya estamos bien esta vez. Pues yo aquí vendo panuchos, salbutes, empanadas, tostadas, cocitos, vaporcitos, brazos de reina, de todo un poco, pues sí. Aquí en el negocio, pues, porque convivo con mis compañeros acá, pues estando en la casa me aburro y todo, pues es que yo, pues, la mera verdad, estoy enferma. Tengo malformación del cerebro, hernias, quistes, y pues a mí me tienen puesto en reposo, pero gracias a Dios y al trabajo, ya me levanto.
Tardé muchos años, hace 10 años que tuve esa enfermedad. La malformación lo tengo de nacimiento. Las hernias, pues con el paso del tiempo lo tuve. Y pues el infarto del cerebro, pues eso, en que problemas y todo en la casa y todo, pues me pasó. Sí, quedé un tiempo así en silla de ruedas, luego con burrito, ahorita con mi bastonando. Pero gracias a Dios, bendito Dios, ya me levanté. Ay, para adelante, hasta donde Dios me permita llegar. Pues he aprendido mucho a valorarme a mí misma, porque de antes pues yo vivía ¿cómo les diría? A costillas de mi marido. Yo era todo mi marido, esto, mi marido, lo otro, pero no había yo tenido la necesidad de yo salir adelante. Con una discapacidad, sí pueden. Todas las mujeres pueden mientras uno quiere. Que le echen ganas, todo tiene solución, que no busquen la puerta fácil. Sí, hay buenos, sí, muchos me dicen, tienen muy buen asesor y todo, pues qué bueno que hay preferencia también, qué bueno, pues también así como los demás que venden, pues les invito a que vengan, que prueben de todo. Vendo solo un poco de verduras, sí, soy ama de casa. Sí, la primera vez empecé a vender en la escuela, vendía yo panucho, salbutes, y ya después quitaron así la venda de la escuela. Y me dice una compañera, doña Hilda, ¿y por qué no vienes a vender aquí? Pones tu palanganita aquí y vienes a vender. Y así tenía yo mi palanganita encima de un bocal, así vendía, empecé a vender dentro del mercado. Y ya después nos subimos aquí, ya tiene como 24, estamos aquí. Mi vida, yo de mi casa, cuando yo me quito aquí, voy a cocinar, voy a lavar, voy a trapear, voy a lavar mi casa. Y así, mediodía aquí, mediodía en mi casa. ¿Y eso le gusta? Chao, sí. Costuro bordo también. Un ratito bordar, un ratito lavar. Sí, polvo. Aunque un ratito, como 20 minutos o 30 minutos, me levanto, voy a lavar. Bueno, la ermita es conocida como la ermita de la Virgen del Pilar. Muchos la llaman así pensando que el nombre viene del pilar, pero en realidad su verdadero nombre no sale de allí, porque en realidad el pilar se refiere al pilar o la piedra donde estaba parada la Virgen. La historia nos habla que ese edificio arquitectónico fue construido por una pugna que había entre dos cleros. Cuando los españoles llegaron a evangelizar Oxcuscap, primero llegó el clero regular, que eran los franciscanos. Ellos construyen el edificio de San Francisco de Asís y en la puerta principal ponen su sello, que es una piedra labrada con dos manos entrecruzadas, que generalmente toda nuestra ruta PUC en todos los edificios arquitectónicos eclesiásticos tienen ese cruzado de manos. Cuando llega el clero secular, compuesto por los sacerdotes y obispos, empieza un pleito entre quién se iba a hacer cargo de estos templos. 1698, para ser más exactos, se encontraba el capitán Diego Ávila y Pacheco. Entonces se junta con el clero secular y deciden ellos construir una iglesia que pudiera competir con la iglesia San Francisco de Asís, pero que tuviera que ver también con algo religioso. Y ellos deciden que la iglesia que iban a construir iba a estar cercano a la gruta donde se había aparecido la Virgen del Pilar, y ellos deciden de que la patrona de ese edificio iba a ser la Virgen del Pilar. Entonces
Un dato muy curioso es que quienes vayan en la ermita podrán ver en la entrada, donde está la puerta principal, que no se encuentra una piedra labrada con los brazos cruzados. Se encuentra un águila de 2 cabezas y 2 piedras labradas. Bueno, eso viene que en ese año de 1700, cuando se construye la ermita, España había sido gobernada por el Imperio Austriaco y el escudo de armas de Austria era esa águila de 2 cabezas, y por eso ponen esa águila de 2 cabezas y ponen no un pilar de piedra, sino ponen 2 pilares que lo están acompañando, que representan la primera virgen que se aparece en Zaragoza, España, y la virgen que se aparece en Oshkoshkap como si fuera la virgen gemela, ¿no? Entonces, por eso la gente empezó a llamar la ermita del Pilar de Zaragoza en un principio. Ahora se llama la ermita del Pilar, ¿no? La Virgen del Pilar. Yo creo que desde muy pequeño me ha encantado la historia y ver cada espacio. Me encantaba escuchar las historias de cómo antes de que se construyera el parque fue un campo de béisbol, y decía yo, pero antes, ¿qué había antes? ¿Qué había antes? Y ya con la oportunidad fui descubriendo de que el parque, pues tanto el parque como el palacio como la iglesia, pues cuando llegaron los españoles, si bien ya estaba destruido, pero había mucho vestigio maya, y ellos agarraron todas esas piedras y empezaron a levantar sus edificios arquitectónicos, primero la iglesia, después el parque, ¿no? Y bueno, ha tenido una evolución. Pero si nos vamos, por ejemplo, en el palacio, a mí me encanta cruzar todas las mañanas con mi bolsa de mandado, virar a ver y darme cuenta que en una pared hay muchas planchuelas, y darme cuenta que ese palacio tiene una característica eclesiástica. Y decía yo, ¿y por qué se ve aquí algo como eclesiástico si es un palacio? Y nos damos cuenta de que el palacio, investigando, primero tenía 2 alas, no era una sola línea completa, ¿no? Después en 1700 se une, en 1926 le ponen el reloj, ¿no? Entonces, creo que para mí hablar de solo un espacio sería un poco dividir mi esencia como oshkoshkabeño. Creo que lo conforma todo. Somos parte de los edificios, somos parte de sus leyendas, de su música, de su vestido, de su forma de hablar. Y bueno, creo que eso fue una manera de representar, de decir, ¿dónde podemos nosotros decir lo que somos? Bueno, lo último que hicimos nosotros junto con los niños, porque hemos tratado de hacer eso, siendo maestro, me encanta que los niños amen su historia, pero sobre todo que lo puedan plasmar. Y en la Noria de Sangre se encuentra la evolución y la historia de Oshkoshkap, de cómo allí se plasma lo que nosotros somos. La magia consta de una serie de ilusiones que dan como resultado una imagen espectacular. Oshkoshkap tiene una historia mágica que de ilusión solo te va a desprender un suspiro. Las personas que la habitan están orgullosas de sus raíces, de sus lugares, de sus cosechas, de todos los rincones que conforman este hermoso pueblo. Visita Osh y vive su magia.